Bien, hermanos, nuestro siguiente orador es nuestro hermano Pablo Horna. Nuestro hermano Pablo es de la ciudad de Santiago, en Panamá, y es un hermano que, ya estuvo con los hermanos aquí en Sierra Ventana el día de ayer, ¿verdad? Y nos predicó por la tarde. Y continuando, hermanos, con este tema de una iglesia gloriosa, en este momento, el tema tiene que ver con la relación de Cristo y la iglesia. Así que nuestro hermano Pablo es un predicador fiel del Evangelio, un hermano que también sé que ama la obra, que ama al Señor, que ama su palabra. Y le vamos a dejar el lugar a nuestro hermano para que él nos predique en esta hora. Adelante, hermano Pablo. Muy buenas noches. Que nuestro Dios Todopoderoso los bendiga grandemente. Quiero asegurarme de que me escuchen. Quisiera tener la potencia de la voz de nuestro hermano Raúl. Yo dependo del micrófono, así que voy a estar bastante cerca de él. Jesucristo, hermanos, es el todo de la iglesia del Nuevo Testamento. Y sin Él, ella no existe. Repito, Jesucristo es el todo de la iglesia del Nuevo Testamento. Y sin Él, ella no existe. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que nos confirman esta realidad. Pero quiero que vayamos uno en particular. Colosenses 3:11. El apóstol Pablo hablando sobre la nueva criatura en Cristo, el nuevo hombre. Dice lo siguiente. Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Subrayemos esa última frase. Cristo, dice, es el todo y en todos. Esta realidad aplica especialmente a la iglesia. Es lo que viene hablando, estas nuevas criaturas que deben andar como el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. Nuestro Señor Jesús es el todo para su iglesia, y si es su iglesia, entonces Él es en todos sus miembros universalmente. Toda iglesia, entonces, que tenga este clamor o esta estandarte de decir, somos la iglesia de la Biblia, somos la iglesia del Nuevo Testamento, somos la iglesia de Cristo, pues obviamente Cristo debe ser el todo de esa iglesia, debe ser algo evidenciable. Así que estas breves palabras nos muestran cuán profunda e íntima relación goza Cristo con su iglesia. Cuando hablamos de la iglesia de Cristo, obviamente nos referimos a personas que han obedecido el Evangelio. Esto es la iglesia. Como veíamos hace un momento, aquellos que son llamados afuera de las tinieblas para dedicarse a seguir y servir al Señor Jesucristo. Esa es la iglesia, aquellos que han obedecido el Evangelio de Jesucristo. Así que la misma definición del término iglesia involucra esto. Ahora, el Nuevo Testamento también nos habla de muchos aspectos que nos describen esa relación íntima entre Jesús y la iglesia. Y en esta noche quiero que veamos 7 de esos aspectos. Obviamente estos aspectos se pueden desarrollar fácilmente en una serie de lecciones y verlas a mayor profundidad, pero al menos quiero que veamos en esta noche algunas cosas sobre estos 7 aspectos, al menos brevemente. Y vamos a ver que en estos 7 aspectos que describen la relación de Cristo con su iglesia, se nos confirma que Cristo es el todo para ella y en todos sus miembros. Así que en primer lugar, primer aspecto de 7, Jesús es la causa eterna de la iglesia. Jesús es la causa eterna de la iglesia. Esto lo vemos, por ejemplo, en el hecho de que Jesús fue elegido desde la eternidad pasada para redimir a la iglesia. Vayamos a 1 de Pedro 1, 17 al 20, por favor.
Primera de Pedro 1, 17 al 20. Dice el apóstol: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, atención, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Está muy claro, ¿no? Jesús fue elegido desde la eternidad para redimir a la iglesia. Y prestemos atención al término destinado aquí. Este término destinado significa literalmente saber de antemano o con antelación. Pero en nuestro pasaje conlleva el sentido de ser elegido de antemano. Antes de que Él creara todas las cosas, ya se había destinado, ya se había elegido de antemano que Él iba a venir a este mundo a redimir a aquellos que habían de obedecer el Evangelio, es decir, la iglesia, que es el grupo de redimidos. Así que este pasaje muestra que la iglesia no fue el plan B de Dios, como algunas denominaciones enseñan. Ya estaba en la mente de Dios desde la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo. Ya Jesús había sido elegido para redimir a aquellos que habían de obedecer el Evangelio, es decir, su iglesia. Y esto, dice el texto, que sería por amor. También Jesús fue en quien el Padre eligió a la iglesia desde la eternidad. Vemos de nuevo esta relación en Efesios 1, 3 al 5. Vayamos allá, por favor. Efesios 1, 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, noten, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De nuevo, Jesús fue en quien Dios Padre eligió a todos esos elegidos, ¿verdad?, predestinados, es decir, a la iglesia, los que habían de obedecer el Evangelio. Entonces, el Padre eligió, predestinó y adoptó como hijos, o sea, a su iglesia, en Cristo y por Cristo desde la eternidad pasada. Cada uno de nosotros que hemos obedecido el Evangelio, ya estábamos antes en la mente de Dios, antes de existir. Esto es especial, ¿no? Esto es muy especial. Entonces, esto dice según la buena intención de su voluntad, dice otra versión. En otras palabras, Dios no predeterminó desde la eternidad salvar arbitrariamente a ciertas personas por encima de otras, como enseña el calvinismo, no, sino a aquellos que habían de obedecer el Evangelio, a un tipo de persona, los que habían de obedecer el Evangelio, aquellos cuya ubicación es Cristo. Efesios 1:4 lo acabamos de leer. En Él fuimos elegidos, predestinados, destinados, adoptados. Entonces estos dos pasajes, Efesios 1, 3, 5, 1 de Pedro 1, 17 y 20, nos muestran que Jesús, en primer lugar, es la causa eterna de la iglesia. Desde la eternidad ya estábamos en la mente del Señor. Pero en segundo lugar, también veamos este siguiente aspecto. Jesús es el fundador de la iglesia. Y ya vimos algo de esto en la exposición anterior. Hechos 20, 28. Jesús es el fundador de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él la compró. Jesús compró su iglesia. Hechos 20, 28.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para sentar la iglesia del Señor, dice, la cual Él, Cristo, ganó por su propia sangre. Jesús compró su iglesia. Dice el texto, Jesús ganó su iglesia. Es decir, tomó posesión, adquirió, obtuvo, o como traduce la versión Biblia de las Américas, compró. La compró antes que existiera. Por lo tanto, fue su propiedad antes de su nacimiento. Él se entregó a sí mismo, dice Efesios 5:25 también, por ella, dice la última parte de Efesios 5:25, y se entregó a sí mismo por ella. Recordemos, primero vino la cruz, y algún tiempo corto después vino la iglesia. Antes de que existiera, Jesús ya la había comprado con su sangre. Jesús es el fundador de la iglesia. Él adquirió con su propia sangre, satisfaciendo así las demandas del pecado y apaciguando la ira de Dios. Romanos 6:23, ¿cuál es la paga del pecado? Sabemos muy bien, ¿no? La muerte. Y con eso logró la paz. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante ¿qué cosa? Colosenses 1:20, mediante la sangre de su cruz. Jesús compró su iglesia con su sangre. Y en su debido momento, luego de su sepultura, luego de su resurrección, luego de su ascensión, la edificó. Hechos 2:41 o Hechos 2 en general, vemos a Pedro predicando el Evangelio en su plenitud por primera vez, ¿verdad? Y en Hechos 2:41 leemos, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, pero Hechos 2:41 no dice dónde fueron añadidos. Solo dice que fueron añadidos. Primera de Corintios 3:10 y 11 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice Pablo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pedro predicó a Cristo, los que escucharon fueron bautizados y luego dice que fueron añadidos. Y si nos vamos un poco atrás en el tiempo, vemos Mateo 16:18, en la promesa de Jesús, yo edificaré mi iglesia. Bueno, en Hechos 2 vemos eso una realidad, porque en Hechos 2:47, luego de que esos como 3,000 fueron bautizados y añadidos, versículo 47 nos dicen a dónde fueron añadidos. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, es a partir de Hechos 2:47 que en el Nuevo Testamento leemos a la iglesia como una realidad presente. Antes de Hechos 2:47 la iglesia se habla en futuro. Después y a partir de Hechos 2:47 la iglesia se habla en presente, una realidad existente hasta el día de hoy. Jesús edificó su iglesia. Jesús cumplió su palabra en aquel glorioso Pentecostés. Aproximadamente en el año 33 después de Cristo. Luego de esa predicación del Evangelio, nace la iglesia de Cristo. Hechos 2:47. Jesús es la causa eterna de la iglesia, pero también es el fundador de la iglesia. Pero también, en tercer lugar, Jesús es el que añade a la iglesia. Lo acabamos de ver, ¿no? Jesús estableció el proceso de conversión. En Hechos 2, vemos que toda persona que oye el Evangelio, lo cree, se arrepiente, confiesa a Jesús públicamente y se bautiza en el nombre de Jesucristo, obedece el Evangelio. Y cuando una persona hace eso, se convierte al cristianismo y es salva.
El nacimiento de la iglesia exhibe el cumplimiento de estos mandamientos. Aquellos como 3,000, ¿qué hicieron? Hechos 2:4. ¿Qué hicieron? Hechos 2:4, Hechos 2:7, Hechos 2:9. Esas personas oyeron la predicación de Pedro. ¿No es así? Oyeron el evangelio. Luego, Hechos 2:36 nos indica que ellos creyeron. Hechos 2:38, Pedro les dice, arrepentíos. Así que obviamente se implica con su obediencia que se arrepintieron. Luego confesaron a Jesús públicamente, bautizándose en su nombre, cumpliendo también con el bautismo, Hechos 2:38 y 41. Y luego de eso, ¿qué ocurrió? Hechos 2:47, fueron añadidos a la iglesia. 2:47. Y luego perseveraron fielmente en la doctrina de los apóstoles, Hechos 2:42, Hechos 2:46. Pero noten algo muy importante en Hechos 2:47. Vemos el proceso de conversión. Jesús estableció eso, no el hombre. Hay quienes dicen que, bueno, estos de la iglesia de Cristo son simplemente personas que ponen pasos. No, la iglesia no pone pasos. Cristo puso estos pasos. Cristo puso estos mandamientos, más que pasos, son mandamientos para estar en Cristo. Y en Hechos 2:47 vemos grandes verdades con respecto a esto. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 3 preguntas claves. Cuando una persona obedece el evangelio, cuando cumple esos 5 mandamientos, dice que es añadido. ¿Quién añade a esa persona a la iglesia? El Señor, y en el contexto del Señor es Cristo. Cristo es el que añade, no es el hombre que añade a una iglesia, es Cristo, no el hombre. Ahora, ¿a dónde son añadidos esas personas? A la iglesia. Ahora, nótese esto, ¿cómo son llamados aquellos que son añadidos a la iglesia? Hechos 2:47 dice, salvos. Jesús estableció el proceso de conversión o el plan de salvación. Y es Jesús quien coloca a los conversos en su iglesia y los llama salvos. Jesús entonces es el que añade a su iglesia. Cuarto lugar, hermanos, Jesús es uno con la iglesia. Aquí vemos otro aspecto muy importante con respecto a esa relación que tiene Cristo con su iglesia. Jesús es uno con la iglesia. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, vemos un ejemplo muy interesante en Hechos capítulo 8. Vayamos allá. Hechos capítulo 8. Y es el hecho de que Jesús sufre la persecución de la iglesia, o podemos hablar un poco más general, Jesús sufre lo que la iglesia sufre. Y vemos esa unidad especial entre Jesús y su iglesia. Jesús sufre la persecución de la iglesia. Jesús y su iglesia son tan uno, es decir, tienen una relación tan cercana que lo que sufra o enfrente la iglesia, también de alguna manera lo experimenta el Señor. ¿Ok? Un gran ejemplo de esto lo vemos en la persecución judaica que sufrió la iglesia. En Hechos 8 leemos al respecto. Por ejemplo, Hechos 8:1 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Note que hacía esto. Judíos, especialmente Saulo, perseguían a la iglesia. No se menciona aquí algo directamente con el Señor. Pero cuando nosotros vamos a Hechos 9, versículo 4, encontramos ese célebre versículo que conocemos muy bien. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Ya vemos? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Pero Jesús lo tomó personal. Jesús lo tomó personal. Jesús es uno con la iglesia. Saulo perseguía
y hería a la iglesia, como lo hizo por ejemplo con Esteban. Sin embargo, cuando el Señor salió a su encuentro y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, vemos esa unidad especial. Jesús lo toma personal. Él y la iglesia son uno. Y aún más, en 1 Corintios 12:27 vemos otro aspecto de esta unión especial. Y es que Jesús se unió a sí mismo con la iglesia. 1 Corintios 12:27 dice: vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es su cuerpo, por lo que cada cristiano individualmente es miembro de su cuerpo. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. La iglesia, hermanos, lleva el nombre de Cristo, ¿no es así? Romanos 16:16, las iglesias de Cristo. Ella es su posesión. No es un nombre que ponemos en un letrero, iglesia de Cristo. Es una descripción de a quién pertenecemos. Dice, iglesias de Cristo, Romanos 16:16. Es su posesión. Y quienes la conforman, dice, son llamados cristianos. ¿Y qué es un cristiano? ¿No es un seguidor de Cristo? Vemos esa unión especial de nuevo. Y estos obviamente deben permanecer en Cristo, como Él mismo enseñó en Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hay una unidad especial. Jesús es uno con la iglesia, es su cuerpo, lleva su nombre, sufre lo que ella sufre. Jesús es uno con la iglesia. En quinto lugar, Jesús es el esposo de la iglesia. Aún más, para ser más específico de esta perfecta unión o relación, en quinto lugar vemos que Jesús es el esposo de la iglesia. Lo que vemos aquí es que Jesús está comprometido con su iglesia. Todo aquel que obedece el Evangelio entra en un compromiso con Cristo, tanto individualmente como colectivamente. Hablamos como iglesia, es decir, congregacionalmente, localmente, pero también universalmente. Somos la esposa de Cristo. Jesús está comprometido con su iglesia. Entonces, en otras palabras, para usar un término bíblico, todo aquel que obedece el Evangelio forma parte de la iglesia, la cual está desposada con Cristo. Desposada. La palabra desposada quiere decir que está comprometida con Cristo. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Dice, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Los que hemos obedecido el Evangelio, le pertenecemos a Cristo. Segunda de Corintios 11:2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he, dice Pablo, desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Este texto nos habla obviamente de esa realidad matrimonial entre la iglesia y Cristo. Jesús está comprometido con su iglesia y la iglesia está comprometida con él, en el sentido matrimonial. Estar desposado, para ser más claro, quiere decir comprometido para el matrimonio. Sin embargo, dado que los esponsales en el mundo judío eran legalmente vinculantes, quienes lo hacían eran considerados un matrimonio, pese a que no convivían juntos. Los esponsales eran básicamente ese compromiso entre las dos personas y sus familias. Vivían en casas separadas y aunque no vivían bajo el mismo techo y convivían como marido y mujer, ya eran considerados un matrimonio. Eso pasaba con María y José, por ejemplo. Y José quería obviamente, como quien dice, rechazarla, aunque no convivían juntos bajo el mismo techo. Ya eso, según la ley de Moisés, era considerado un matrimonio.
aunque todavía no había venido esa celebración de boda para luego convivir bajo el mismo techo. El compromiso, en otras palabras, en el primer siglo, ¿verdad?, en el mundo judío, en el mundo bíblico de Jesús, no es el compromiso de nuestros días, ¿verdad?, que no es considerado un matrimonio el compromiso hoy, sino más bien una promesa entre un hombre y una mujer. En aquellos días no era así. Entonces aquí vemos esta promesa, este matrimonio en este desposorio, ¿ok? Entonces, Efesios 5 nos habla mucho de eso, ¿ok? El objetivo de que la iglesia sea esa esposa para Cristo. ¿Cuándo se va a celebrar eso? Bueno, Jesús celebrará su boda con la iglesia. Por supuesto que esta perfecta unión llegará a su máximo esplendor en las bodas del Cordero en el cielo. Esto es lo que nos enseña el libro de Apocalipsis. Cuando la iglesia se unirá al Señor por la eternidad con su esposo. Apocalipsis 19, 7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, ¿verdad? Podemos seguir leyendo los versículos. Apocalipsis 21, 2 también. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo y diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. En el cielo se logrará esa unión perfecta para siempre convivir con el Señor. Así que Jesús es el esposo de la iglesia hoy y será también el esposo en el cielo de la iglesia. Sexto lugar, Jesús es la autoridad de la iglesia. Vemos otro aspecto muy importante de la relación de Cristo con su iglesia. Jesús es la autoridad de la iglesia. Y esto lo vemos en Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La palabra cabeza en este contexto y muchos otros, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, significa autoridad sobre. Autoridad sobre. Jesús es la autoridad sobre la iglesia, la máxima autoridad. En otras palabras, Jesús gobierna sobre la iglesia. Por ejemplo, luego de resucitar de entre los muertos, Jesús dijo, Mateo 28:18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda autoridad, por lo que la autoridad de Él no tiene fronteras. Él gobierna sobre todo. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús es la cabeza, la autoridad sobre la iglesia. Hay muchos pasajes que nos indican esto: Colosenses 1:10, Colosenses 2:10, Efesios 5:23 y 24, ¿verdad? Vemos este concepto una y otra vez. Su máxima autoridad, por lo tanto, es Cristo. Y esto lo vemos también en otros términos similares. Por ejemplo, leemos que Jesús es el legislador y juez sobre la iglesia. Santiago 4:12, por ejemplo. Santiago 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Este versículo nos dice claramente que Jesús es el legislador y juez de la iglesia. El hombre no puede usurpar, no debe usurpar ese rol. Así que ningún hombre puede lícitamente y legítimamente enseñorearse de la iglesia, ya sea un tipo de diotrefismo, ya sabemos lo que hizo, ¿verdad? Diótrefes, tercera de Juan, ni tampoco como el papado, aquel que se sienta en aquella silla y dice que él es la cabeza de la iglesia universal en la tierra. No importa cuánto lo quieran matizar, solamente hay una cabeza, y esa es Cristo. Así que Jesús gobierna sobre la iglesia,
Aún más, otro término muy importante es que el hecho de que Jesús reina sobre la iglesia. Uno de los aspectos de la iglesia es que también es su reino o parte de su reino en el sentido general. Así que más allá de gobernar, Jesús reina soberanamente sobre su iglesia. Pues luego de ascender a los cielos, leemos varios pasajes que dicen que Él se sentó a la diestra del Padre, en el trono de Dios, en el trono de David, a reinar sobre su iglesia, sobre su reino. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo centrado a la diestra de Dios. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 10:12 también. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús reina sobre su iglesia. Es más, Dios Padre lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1:22 y 23. Por si quedara una duda, ¿no? Efesios 1:22, 23 no escapa nada. Él reina sobre su iglesia, sobre su reino, como vemos también en otros pasajes. Colosenses 1:13, Hechos 2:25, el 36. No nos alcanza el tiempo para leer tantos pasajes. Pero Jesús es la autoridad de la iglesia, porque Él gobierna sobre ella, Él reina sobre ella. Por último, hermanos, Jesús es el Salvador de la iglesia. Es otro aspecto soberano entre Jesús y la iglesia. Él es el Salvador de la iglesia. Efesios 5:23 nos lo dice muy claramente. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y atención, y Él es su Salvador. Él es el Salvador de la iglesia. Él no es el Salvador de buenas personas, como algunos creen, fuera de la iglesia. Él no es el Salvador de ciertos grupos que tienen buena intención y son muy sinceros, por más bueno que sea eso, por más respetable que sea eso. Jesús es el Salvador de su iglesia. Cuando una persona obedece el Evangelio, hermanos, es salva de sus pecados. Jesús la añade a su iglesia, el lugar de refugio, el lugar de salvación, eso es la iglesia. Y luego llama a esa persona salva. Hechos 2:47, ya lo vimos. Entonces ahí vemos que Él es el Salvador de la iglesia. Y desde entonces, por la fidelidad de esta persona, esta nueva criatura goza del perdón de sus pecados continuamente. Perdón continuo. ¿Por qué? Porque Jesús es su abogado. A partir de su bautismo, Jesús es su abogado. Primera de Juan 2:1. Jesús también es su sumo sacerdote. Hebreos 9:11 y 12. Y también es su mediador. Primera de Timoteo 2:5. Tiene redención eterna, la cual ganó Jesús con su ofrenda por el pecado. Jesús entonces salva ahora. Hoy, Jesús salva ahora. Es lo que vemos en estos pasajes. Hay dos conceptos de la salvación. Está la salvación presente ahora, ¿verdad? Cuando la persona obedece el Evangelio, es añadida a la iglesia, es llamada salva. Y tiene perdón continuo, porque Jesús lo es todo para esa persona. Hay salvación ahora, Jesús salva ahora. Pero también está ese otro aspecto de que Jesús salva entonces. Además de ser una realidad presente, la salvación también es una realidad futura, es una promesa. La Escritura enseña que los salvos, dice, serán salvados de la ira venidera. Eso es futuro.
obviamente de la destrucción, el día del juicio final. Romanos 2:5 nos dice esto claramente. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquellos salvos en la iglesia que perseveran serán librados o salvados de la ira venidera. También en 1 Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, dice, quien nos libra de la ira venidera. Pero también los salvos, aquellos quienes el Señor ha registrado en el libro de la vida, serán salvos al heredar la vida eterna en los cielos. Hebreos 12:22 y 23 dice el escritor, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré, dice el Señor, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 21:27 para terminar. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Jesús salva ahora, pero también Jesús salva entonces, futuro. Hermanos, está muy claro. Jesús, el Cristo, es el todo para su iglesia y en todos sus miembros, y sin Él ésta no existe. Cristo, como hemos visto, es la causa eterna, el fundador, el añadidor, la unidad inseparable, el esposo, la autoridad y el salvador de la iglesia. Jesús es nuestro todo y a Él debemos ir y en Él debemos perseverar. Si hacemos esto, seremos su iglesia, una iglesia gloriosa. Jesucristo es a quien debemos ir. Y por eso esta noche también el Señor hace su invitación a todos, aquellos que no han obedecido el Evangelio, para que vengan a sus pies, obedezcan esas hermosas buenas nuevas y puedan gozar de esta comunión perfecta con Él. Pero también la invitación es para nosotros cristianos, si tal vez nos hemos separado de esa fidelidad de Él y nos hemos extraviado, si requiere la oración de los ancianos, de nuestros hermanos, háganoslo saber. Mientras nos ponemos de pie, por favor, y cantamos en el himno de invitación.